Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 4. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel diciendo, Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y obrare contra alguno de ellos, si sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin tacha para expiación. Y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo del testimonio. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y pondrá el sacerdote de la sangre sobre los cuernos del altar del perfume aromático que está en el tabernáculo del testimonio delante de Jehová. Y echará toda la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y tomará del becerro para la expiación todo su sebo, el sebo que cubre los intestinos, y todo el sebo que está sobre las entrañas y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de las paces, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar del holocausto. Y el cuero del becerro y toda su carne, con su cabeza y sus piernas y sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campo a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Y si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el negocio estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que fuere entendido el pecado sobre que delinquieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo del testimonio. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo del testimonio, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y le quitará todo el sebo, y harálo arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro, expiación de la congregación. Y cuando pecare el príncipe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que le fuere conocido su pecado en que ha delinquido, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Y tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación, y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará la sangre al pie del altar del holocausto. Y quemará todo su sebo sobre el altar, como el sebo del sacrificio de las paces. Así hará el sacerdote por él la expiación de su pecado, y tendrá perdón. Y si alguna persona del común del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que le fuere conocido su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una hembra de las cabras, una cabra sin defecto, por su pecado que habrá cometido. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego tomará el sacerdote en su dedo de su sangre, y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará toda su sangre al pie del altar. Y le quitará todo su sebo, de la manera que fue quitado el sebo del sacrificio de las paces,
y el sacerdote lo hará arder sobre el altar en olor de suavidad a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y si trajere cordero para su ofrenda por el pecado, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación, y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará toda la sangre al pie del altar. Y le quitará todo su sebo, como fue quitado el sebo del sacrificio de las paces, y harálo el sacerdote arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Comentario de Mateo Henry Levítico capítulo 4. Versos 1 a 12. Holocaustos, oblaciones y sacrificios de paz, se había ofrecido antes de la promulgación de la ley en el monte Sinai, y en estos los patriarcas tenían respeto al pecado, para hacer expiación por él. Pero los judíos estaban ahora puestas en una forma de hacer expiación por el pecado, más particularmente por el sacrificio, como una sombra de buenas cosas por venir. Sin embargo, la sustancia es Cristo, y que con una sola ofrenda de sí mismo, por el que quitó el pecado. Los pecados por los cuales fueron nombrados las ofrendas por el pecado se supone que son actos abiertos. Se supone que son los pecados de comisión, lo que no debería haberse hecho. Las omisiones son pecados, y deben entrar en el juicio, pero lo que se había omitido a la vez, que se podría hacer en otro, pero un pecado cometido era recuerdo pasado. Se supone que son los pecados cometidos por ignorancia. La ley comienza con el caso del sacerdote ungido. Es evidente que Dios nunca tuvo un sacerdote infalible en su iglesia en la tierra, en que incluso el sumo sacerdote era susceptible de caer en los pecados de ignorancia. Todas las pretensiones de actuar sin error son marcas seguras de anticristo. La bestia había de realizarse fuera del campamento, y no reducido a cenizas. Esta fue una señal de la obligación de arrepentimiento, que es el pecado de guardar como una cosa detestable, que odia nuestra alma. La ofrenda por el pecado se llama pecado. Lo que hicieron a eso, que debemos hacer para nuestros pecados, el cuerpo del pecado debe ser destruido. Romanos 6 verso 6. El apóstol se aplica a la realización de este sacrificio fuera del campamento a Cristo. Hebreos 13 versos 11 a 13. Versos 13 a 21. Si los líderes del pueblo, por medio de error, les hicieron errar, ofrenda deberá iniciarse, que la ira no alcanzase a toda la congregación. Cuando se ofrecían sacrificios, las personas, en cuyo nombre se dedicaron, fueron a poner sus manos sobre las cabezas de las víctimas, y para confesar sus pecados. Los ancianos habían de hacerlo, cuando se ofrecían los sacrificios para toda la congregación. Se suponía que la carga del pecado entonces a cargo del animal inocente. Cuando se completa la oferta, se dice, se hace expiación, y el pecado le será perdonado. El ahorro de las iglesias y los reinos de la ruina, se debe a la satisfacción y la mediación de Cristo. Versos 22 a 26. Los que tienen el poder para llamar a otros para tener en cuenta, son responsables ante el soberano de los gobernantes. El pecado de la regla, cometido por ignorancia, debe llegar a su conocimiento, ya sea por el cheque de su propia conciencia, o por el reproche de sus amigos, tanto que incluso el mejor y más grande, no solo deben someterse, sino estar agradecidos. Lo que yo no veo, me enseñan, y, muéstrame en qué he errado, son oraciones que debemos poner a Dios todos los días, que si, por ignorancia, caemos en pecado, tal vez no por ignorancia permanecer en ella. Versos 27 a 35. Aquí es la ley de la ofrenda por el pecado para una persona común. Para poder aliviar, cuando está cargado con el pecado, para que nosotros hicimos por ignorancia, y por medio de la sorpresa de la tentación, no nos llevará fuera, si no tenemos ningún interés en ese gran motivo, Cristo ha muerto. Los pecados de ignorancia cometidos por una persona común, necesitaban un sacrificio, el mayor no están por encima, el más malo no están por debajo de la justicia divina. Ninguna, si los delincuentes, fueron pasadas por alto. Aquí el rico y el pobre se encontraron, que son pecadores por igual, y da la bienvenida a Cristo. De todas las leyes relativas a las ofrendas por el pecado, podemos aprender a odiar el pecado, y deber en su contra, y valorar a Cristo, el gran y verdadera expiación, la sangre limpia de todo pecado, que no era posible que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar. Para nosotros, para errar, con la Biblia en nuestras manos, es el efecto de la soberbia, la pereza y el descuido. Tenemos que utilizar el autoexamen frecuente, con un estudio serio de las Escrituras, y la oración ferviente por las influencias convincentes de Dios el Espíritu Santo, que podamos detectar nuestros pecados de ignorancia,
arrepentirse y obtener el perdón por la sangre de Cristo. Hola, somos Mark y Perla Lambert y somos los ministros de Jesús Responde Oraciones. Si le gusta este ministerio, por favor ayude a apoyarlo. Sus contribuciones se utilizarán para ayudar a otros. El enlace para donar se encuentra en la descripción a continuación. Gracias y Dios te bendiga. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.